Amén. Gloria a Jesús. Padre, tú que estás en los cielos, queremos entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Dios, ante ti hoy. Y decirte, Señor, que necesitamos de tu amor, de tu gracia, de tu poder, Dios, en este día. Que seas tú hablándonos hoy, que seas tú ministrando nuestro corazón en esta mañana y llenarnos de gracia, de ese amor, de ese poder que sabes derramar sobre tu iglesia cuando venimos a tus pies, Señor, para que nos consueles, nos exhortes, nos guíes, nos sanes, Señor, y obres de una manera especial como lo sabes hacer con tu iglesia, Padre. Así que nos dejamos en tus manos en esta mañana, mientras que tú como maestro y pastor, Señor, ministra nuestro corazón, sana nuestro cuerpo, si así lo quieres. En Cristo Jesús. Mateo capítulo 19, verso 24 al 26 es la continuación del estudio que vamos a seguir hoy. Así que vamos a leerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Vamos a mirar hoy lo que es los recursos ilimitados de Dios. Los recursos es el tema que nos da la palabra del Señor, es los recursos ilimitados a Dios. ¿Cuántos creen que lo que ustedes ven imposible para ustedes es posible para Dios? Eso es posible para Dios, es posible para Dios. Lo que es imposible para nosotros como hombres, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Así que, mis amados, yo no sé qué es imposible para usted hoy, pero quiero que se lo ponga en las manos de Dios. Quiero que se lo ponga en las manos del Señor. Yo no sé qué le estás pidiendo a Dios, qué necesidad tienes hoy. Pero hoy, si tú lo crees, la palabra dice, ¿qué dice Marcos 9:23? Que para el que cree, todo le es posible. ¿Y cuántos creen que Dios hoy puede hacer un milagro en su vida? Dios lo va a hacer si tú lo crees. Los recursos de Dios son ilimitados, no tienen limitación. Él puede hacer lo que para nosotros es imposible hoy. Él lo puede hacer hoy. Así que Dios nos sorprende de manera sobrenatural cuando nos atrevemos a creer que Él es la fuente de todo lo que necesitamos, tanto en el orden espiritual como en el orden material. No solamente en lo espiritual, en lo material y en lo físico. En lo físico, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. En Efesios, Pablo aquí en Efesios capítulo 3, verso 20, nos anima a qué? Nos anima aquí el apóstol Pablo. ¿Qué dice ahí? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Y dice, mucho más abundante de lo que pedimos. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Él dice que lo puede hacer mucho más abundante, ¿verdad? Él lo puede hacer más abundante de lo que estamos pidiendo. Entonces, dice, o entendemos, a veces no entendemos, que entendemos, decimos, bueno, voy a orarle al Señor para que sane mi cuerpo hoy, o para que haga un milagro en mi vida, me dé un empleo, me dé las finanzas que necesito, me dé sabiduría. Y dice que es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo actúa ese poder en nosotros? Con la fuerza, el poder de su palabra, de su palabra.
Ahí actúa ese poder en nosotros. El Señor desea mostrarnos su poder y gloria, pero nos toca a nosotros creer que Él sabe cómo hacer las cosas, cuándo y cómo hacerlas. Él sabe cómo hacerlas. De pronto no es como a nosotros nos parece o quisiéramos que lo hiciera. No, Él sabe cómo hacerlas. ¿Cómo las hace Dios? ¿Cómo hace las cosas Dios? Él lo sabe. ¿Cuándo hacerlas? Él sabe cuándo hacerlas. Mientras tanto, nosotros tenemos que ser pulidos a través muchas veces de las pruebas que no quisiéramos que vinieran, pero que por el amor a nuestra alma el Señor permite las pruebas en nuestra vida. Por eso es importante que entendamos eso. Eclesiastés capítulo 3, verso 1, que te dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene ¿qué? Su hora. Y esa hora la tiene Dios. Dios tiene la hora. Dios tiene la hora para bendecir, para que me llene de sabiduría. Dios tiene la hora para sanarme. Dios tiene la hora para prosperar mi negocio. Dios tiene la hora para desarrollar mis proyectos. Dios tiene la hora para todos los planes y propósitos que yo tengo. Si están de acuerdo al plan y propósito de Dios, pues Él tiene esa hora exacta. Hay que saber es esperar y confiar en Él. No podemos debilitarnos en nuestra fe. Eclesiastés capítulo 13, verso 11, ¿qué nos promete ahí el Señor? Todo, 3:11, ¿yo qué dije? Es que ese sí no lo encuentran, pero sí. Entonces, 3:11, gloria al Señor. Entonces, 3:11, dice, todo lo hizo como hermoso a su tiempo. ¿Qué eres tú para Dios? ¿Qué eres tú para Dios? ¿Por qué le da miedo decirlo? ¿Qué eres tú para Dios? ¿Y cuándo lo hizo Dios? En el tiempo de Él, ¿verdad? En el tiempo de Él. Dios lo hizo hermoso. Dios te hizo hermosa, hermoso en el tiempo de Él, en el tiempo de Él. Entonces dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de quién, de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, ¿cómo te hizo Dios? Te hizo Dios hermoso desde el principio, dice, y ha puesto que en ti eternidad. Acuérdate que allá en Efesios capítulo 1, verso 3 y 4 dice que Él te separó, te hizo, te bendijo en Cristo Jesús en lugares celestiales y te separó desde antes de la fundación del mundo y te preparó para que recibieras esa gran bendición, la bendición en Dios, ¿verdad? Para que recibieras esa bendición de Dios. Y dice, lo hizo desde el principio. Entonces tú y yo somos separados, ¿para qué? ¿Para qué somos separados aquí? Según nos enseña, para la eternidad, ¿cierto? Pero podemos perder la eternidad si no somos obedientes a Dios, si no entendemos la verdad de Dios, nosotros podemos perder la eternidad. Dios te hizo para la eternidad, pero puede ser, y allá cuando te hizo, te escribió según Apocalipsis 22, 19, 16, creo que es, en el libro de la vida, ¿sí? Te escribió allá, está escrito, pero puede ser borrado, dice, puede ser borrado, si no eres obediente. Entonces, Dios te hizo, te planeó para que tengas eternidad, dice, en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no lo alcanza a entender. Y por eso, cuando entramos en algunas dificultades, le decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si yo soy tu hijo, si voy a la iglesia, si yo hago mis ofrendas, mis diezmos, trabajo para el Señor incluso, ¿por qué me pasa esto?
porque no alcanzamos a entender lo que Dios ha hecho en nosotros y entonces hacemos esa pregunta cuando debería decirlo, Señor, ¿cuál es el propósito que tienes conmigo a través de esta prueba? ¿Cuál es ese propósito? Y cuando lo descubrimos, entonces nos vamos a dar cuenta que Dios nos ama y que esa prueba era para demostrar su amor hacia nosotros. Hoy pretendo hablarles sobre los recursos ilimitados de Dios para bendecir a sus hijos, del Dios que hace lo imposible, de lo imposible posible. Dios lo hace. Esas cosas que son imposibles para nosotros, Dios las hace posibles, ¿verdad? Jeremías capítulo 32, verso 27, ¿qué te dice? He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo difícil para Dios? No, porque Él lo hace todo, ¿cierto? Él puede darle la vuelta a un día si quiere. Lo hizo ya, atrasó el tiempo, detuvo el sol, detuvo la luna, lo detiene todo cuando Él quiere. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil que Él no pueda hacer. Porque a veces tenemos temor de pedirle algo a Dios. Si lo hacemos en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, eso significa si lo hacemos cuando estamos en santidad, lo que Él pide, la voluntad de Dios en Filipenses 4:3, Primera de Tesalonicenses 4:3, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Luego, si estamos en esa voluntad de Dios, Dios nos va a mostrar lo que es bueno para nosotros, pero también lo que es malo para nosotros y razón por las cuales muchas cosas se las pedimos a Dios y no nos las da. Porque Él sabe y nos ama mucho, es un buen padre y sabe lo que es bueno para nosotros, pero Él, nada de lo que le pidamos, si está de acuerdo a su voluntad, no es difícil para Él. Esto nos llama entonces a depender totalmente de Dios y a poner nuestra confianza en Él y no en otras cosas. No poner nuestra confianza en otras fuentes. A veces ponemos la confianza en el médico. A veces ponemos la confianza en el papá, en la mamá, en el hijo. Y no está bien. Nuestra confianza siempre debe estar en Dios si realmente estamos buscando su reino. ¿Qué dice Mateo 6:33? Que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las otras cosas nos serán añadidas. Pero noten algo, y es que nosotros como humanos, en medio de nuestra humana debilidad, siempre buscamos primero las otras cosas y luego buscamos a Dios, ¿cierto? Cuando medio sentimos un dolor, nosotros no buscamos a Dios. Dice, tengo algo aquí, voy a tener que ir al médico. Pero no buscamos a Dios. ¿Sabe cuándo buscamos a Dios? Cuando nos ponemos graves. Cuando ya la enfermedad creció. Entonces ahí sí buscamos a Dios. Cuando el dolor es inconsolable, entonces buscamos a Dios. Pero no lo hacemos cuando apenas empezamos a sentir los síntomas del dolor, ¿no? Entonces, cuando tienes un dolor de cabeza, ¿a quién buscas? Díganme la verdad. A la pastilla, ¿cierto? ¿Sí? A la pastilla, a la agüita que sabemos hacer, ¿sí? ¿Sí? A eso buscamos. Eso es lo primero que buscamos. O al jarabe, si es que tenemos un jarabe ahí. Eso es lo que buscamos. Pero nosotros no buscamos primeramente a Dios. Ya después que se viene el dolor y demás cosas que nos ha dicho el médico que es que tenemos cierto dolor, entonces ahí sí buscamos a Dios. Y tenemos que aprender a buscar a Dios. Eso es poner nuestra confianza en Él. No podemos ser como el pueblo de Israel, quienes se llenaron de desesperación y pusieron en tela de juicio si Dios estaba o no con ellos. Cuando el dolor empieza, ¿será que Dios está conmigo? O cuando la situación económica apremia, entonces decimos, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios sí me está escuchando?
Eso hizo el pueblo de Israel en Éxodo 17:7. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masab, Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová con nosotros o no? ¿Será que sí está con nosotros o no? Y Dios siempre está con nosotros, Él nunca nos abandona, Él no es un padre irresponsable, siempre nos está ahí con nosotros. ¿Sabe quiénes somos los irresponsables? Sus hijos. Somos irresponsables que no lo buscamos a Él, no acudimos a su ayuda. Entonces es muy peligroso cuando comenzamos a dudar si Dios está o no con nosotros y si está a nuestro favor. Lucas capítulo 1, verso 37, ¿qué nos dice? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Y por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? ¿Cierto? Nada hay imposible para Dios. Entonces me apremia hoy un dinero y lo primero que me imagino es, voy a buscar a Dorita Reyes que ella me puede prestar la plata, ¿cierto? Yo no busco a Dios, ¿sí? Entonces, yo ya sé que Dorita Reyes tiene plata y me quiere, entonces yo voy y le pido prestada plata, ¿cierto? Y, sí. Estoy poniendo un ejemplo, tranquila, no se afane, ¿sí? Entonces, es ahí, ¿cierto? Es ahí. Entonces, pero aunque no tenga, me lo va a prestar o no. Sí, ¿cierto? Sí. Entonces, es ahí, ¿cierto? Entonces yo busco porque tengo la confianza en que ella me va a prestar el dinero, ¿cierto? Y no busco a Dios. Y ese es un error. Porque a lo mejor cuando voy, Dorita Reyes no me presta la plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque decidí buscar al hombre y no a Dios, ¿cierto? Decidí buscar al hombre y no a Dios. Entonces, porque nada es imposible para Dios si nosotros lo buscamos en espíritu y verdad a Él. La respuesta de Dios a la petición de Moisés parecía una locura. ¿Qué era lo que pedía Moisés? Agua. Y mire lo que le dice Dios, Éxodo 17:6. Dice, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Y mire lo que te dice, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberán el pueblo. Y dice que Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. No le dio pena. Imagínate si yo le digo a mi hermano Armando, hermano, vaya y golpee esa peña porque todos quieren agua. Y Armando dice, pues usted está loco. ¿Cómo cree que va a golpear una peña para conseguir agua ahí? Si eso es seco, ahí no hay nada ahí. Está loco el pastor. Ahí es que ir a un río a traer agua. Güey, es que ir a otro lugar a traer agua, ¿cómo me va a mandar a golpear una peña para que saquemos agua? Pero Moisés le creyó a Dios, ¿verdad? Moisés le creyó a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que veamos las cosas imposibles para nosotros, que para Dios son posibles, ¿verdad? Son posibles. Eso es lo que Dios quiere. Si estamos en el orden de Dios, Dios lo va a hacer. ¿Cómo que al golpear una roca va a brotar agua potable? Moisés tenía que creer la palabra que Dios le había dicho. Dios haría el milagro, pero Moisés, ¿qué tenía que hacer? Obedecer a Dios en lo que le decía, y era golpear la peña con un acto de fe. Eso es lo que Dios nos manda. ¿Cuál es su peña en este momento? ¿Cuál es su peña en este momento? ¿Cuál es su montaña en este momento? ¿Cómo? No, ¿cuál es su peña? ¿Cuál es su dificultad en este momento? ¿Cómo? Ustedes saben cuál es su dificultad. Y Dios le dice, golpéela, que ahí está la solución, golpéela. Y nosotros sí nos atrevemos a golpearla, ¿cómo? Voy a golpear la dificultad. Sí, golpéela contra la roca, que es Cristo. Y ustedes van a tener la solución.
Pero ahí está el problema, que no nos atrevemos a creerle a Dios. Y entonces ahí vemos la diferencia entre un corazón sometido a Dios y el que no está sometido a Dios. ¿Sí? El que está sometido a Dios le cree a Dios. El que no, duda de Dios. Y Dios no quiere que nosotros dudemos de Él. No quiere que nosotros dudemos de Él. Señor, yo quiero que mi hija o mi hijo se convierta al Señor, que busque a Dios. ¿Sí? Y entonces le digo, Señor, toque el corazón de mi hijo, quebrántalo, llévalo a los pies de Cristo. Y al ratico estamos diciendo, no, pero es que ese es tan rebelde. ¿Quién sabe si llegará a Cristo? ¿Sí? Entonces estamos poniendo en tela de juicio el poder de Dios. No acudamos al poder de Dios, pues estamos poniendo en tela de juicio el poder de Dios. Señor, yo creo que me va a dar un empleo. Y lleva una hoja de vida y dice, a ver si el Señor me ayuda con esto. Está poniendo en duda ya. Tienes que ir con la seguridad, si Dios colocó en su corazón ese lugar, tienes que ir con la seguridad de que Dios te va a suplir ese empleo, que Dios te va a dar gracia ante sus personas que necesitan de sus servicios. Señor, dame un trabajo que yo pueda servirte también, dámelo de lunes a viernes, o yo no sé qué tiempo le estás pidiendo a Dios. Y entonces va y lleva una hoja de vida y él le dice, mira, aquí tienes que trabajar de lunes a sábado, incluso los domingos también. Gracias, Señor, porque me diste este empleo. No, ese no se lo dio el Señor. Ese no se lo dio el Señor. Lo que le quita el tiempo a Dios, no, lo que nos saca de los 10 mandamientos, no nos lo da Dios. No nos lo da Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro en la mente, ¿cierto? Entonces, porque cuando nosotros vamos por un camino hacia la bendición, antes de llegar a la bendición, ¿qué nos encontramos? Tropiezos, ¿verdad? Nos encontramos tropiezos en los que podemos caer, nos podemos resbalar. Pero aparte de eso, cuando nos muestra el Señor el camino hacia la bendición, entonces hay más caminos por alrededor. Y entonces de pronto nos paramos ¿será que este no es más cerquita, que no tenga que caminar tanto? Sí, voy a tomar a ver si me lleva, yo sé que me va a llevar y voy a llegar más rápido. Y resulta que como tomó el camino desecho, que es el que llamamos en los campos, que hay un camino desecho, que es el más cortico, ¿sí? Otro más cortico. Y nos desviamos del camino, nos desviamos de la bendición. Y aunque lleguemos al punto donde queríamos llegar, no entendimos que a través de todo el camino era que íbamos a encontrar la bendición. Pero nos desviamos del camino por tomar el camino más corto. Entonces los caminos que llevan a la bendición siempre tienen algunas ramas que podemos desviarnos por ahí y por no andar todo el camino. ¿Amén? Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué le dijo aquí? La respuesta de Dios a la petición de Moisés parecía una locura. ¿Y qué le dijo Moisés en el Éxodo 17:6? ¿O qué le dijo Moisés? Yo estaré delante de ti allí sobre la peña. Pero él no veía nada. Y golpearás la peña y saldrá agua de ella y beberá él y su pueblo. Pero ¿cómo que golpear una roca que va a brotar agua potable? Decíamos. Y tenía que creer la palabra de Dios o que Dios le había dicho. Dios haría el milagro, pero Moisés, ¿qué tenía que hacer? Obedecer, ¿cierto? Entonces, en la Biblia nos encontramos muchas promesas. Y entonces yo llego y tomo la promesa. No, yo tengo que mirar qué es lo que Dios exige para darme esa promesa. ¿Qué es lo que Dios exige? ¿Cuál es el mandato de Dios para yo poder tomar esa promesa? Porque a veces me apropio de la promesa
Pero después le digo, Señor, pero ahí dice, tu promesa dice que yo seré de bendición, que me iba a dar esto o aquello. Eso dice tu promesa. Pero es que antes de la promesa, después de la promesa, había una exigencia para poder tomar esa promesa. Mi hermana Luz Marina me dice, voy a regalarle unos huevos, pero traigan que llevarlos. Y me escribió ahí en el WhatsApp, pero yo solamente me emocioné cuando ella me dijo que me iba a regalar unos huevos, ¿sí? Y no leí nada más, ¿cierto? Y me fui, y cuando llego allá me dice, no es que no tengo que dárselos, tiene que traer un canasto o algo, un recipiente en que llevarlos. Pero usted dijo que me iba a dar unos huevos, ¿sí? Sí, pero no tiene que traer en qué llevarlos, y entonces no se los doy porque no hay en qué llevarlos, ¿cierto? Perdí la bendición, ¿cierto? Porque no me fijé en lo que decía el WhatsApp completo, ¿cierto? Eso nos pasa a muchos. Entonces, el WhatsApp de Dios, que es su palabra, siempre tiene unas exigencias, pero no lo leemos completo. Tenemos que mirar qué es lo que Dios exige, cuál es el recipiente que necesitamos para recibir esa bendición. Para Dios no hay nada imposible, pero los que lo hacemos imposible somos nosotros, porque no entendemos lo que Dios quiere pedirnos. Isaías capítulo 26, verso 4, ¿qué dice? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está que la fortaleza de los siglos. ¿Cuántos se sienten débiles? Muchos, ¿verdad? ¿Para qué nos mentimos? ¿Sí? En muchas razones nos sentimos débiles. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A la fortaleza de Dios. ¿Y dónde está su fortaleza? En la palabra, ¿cierto? Ahí está la fortaleza de Dios. A veces algunos problemas se pueden resolver estableciendo estrategias, pero la mayoría de nuestros problemas solo se pueden resolver por medio de la oración. Y a eso apeló Moisés, porque lo que es lo primero es la oración, a lo que debemos apelar. Puede que hasta nos persigan, pero lo único que no pueden quitarnos, ¿qué será? La oración, nuestra fe en Dios. Eso nadie nos lo puede quitar. Nadie nos lo puede quitar. La oración es nuestro principal recurso para buscar ayuda. Es la oración. La oración es ¿qué? Una expresión con Dios, un diálogo entre Dios y nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasará si yo necesito un favor de mi hermana Yajaira y voy y me paro frente a ella y no le digo nada? Este pastor que ni me saludó ni nada, que era lo que quiere, se queda mirando. ¿Sí? Yo necesito dialogar con ella, necesito abrir mi boca, necesito tener una oración de diálogo con mi hermana Yajaira. Necesito expresarle lo que necesito. Y entonces ella va a decir si puedo o no puedo. Si puede estar dentro de los recursos de ella, me va a hacer el favor, porque me ama, me estima mucho, ¿cierto? Entonces está dentro de los recursos de ella, me va a hacer el favor. Ahora, cuando yo voy en diálogo con Dios, si está dentro de los recursos de Dios, Él lo va a hacer. ¿Cuáles son los recursos de Dios? Su voluntad. Su voluntad. Si está eso, encaja en su voluntad, yo voy a recibir ese favor de Dios. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Hablar con Él. ¿Y qué es hablar con Él? Orar en Él. Pero ese diálogo tiene que ser solamente mío. No, tengo que hablar con Dios. ¿Cierto? Si yo voy donde mi hermano Humberto, me paro frente a él y me pongo a hablarle que necesito esto y aquello, y háblele, y duro media hora hablando y no lo dejo hablar,
El hermano hasta se va a aburrir y dice, perdóneme, y voltea la espalda y se va, porque él quiere expresarme algo de lo que yo le estoy pidiendo y no lo dejo hablar. Así es con Dios. Nosotros no solamente tenemos que ser cotorras, ay, cante y cante y cante y cante y cante. No, hay que hablar. ¿Qué es un diálogo? ¿Qué es una oración? Perdón, un diálogo entre el uno y el otro, ¿cierto? Entonces tenemos que ir a la palabra, tenemos que hablar con Dios, tenemos que leer la palabra y tenemos que saber cuáles son los recursos que Él tiene para nosotros, si está dentro de su voluntad. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, ¿qué dice? Estad siempre gozosos, sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es ¿qué? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo debe ser mi diálogo con Dios? En gratitud, ¿verdad? En gratitud. Imagínate que yo voy donde mi hermana Dorita y le digo a mi hermana, gracias por hacerme este favor. Usted sí tiene un corazón gigante, yo sé que usted me ama y gracias por hacerme este favor. ¿Cuál favor? No, que necesito que me preste 500 pesos, ¿sí? Y ya no va a poder decirlo porque ya le he expresado es mi gratitud, mi aprecio, ¿sí? Entonces me gané el corazón, ¿cierto? La manipulé, ¿cierto? Pero a Dios no lo manipulamos, a Dios le agradecemos, ¿cierto? Recibimos porque Él le estamos expresando que lo que yo necesito, Él sí me lo puede dar, ¿cierto? Esa es mi expresión cuando yo voy en una oración en gratitud a Dios. Entonces, ¿a qué apelas? Dios no dejó en vergüenza a su siervo Moisés, sino que respondió su oración. Dios jamás deja en vergüenza a los que oran confiando en Él. Como con Moisés, Dios con su palabra nos mostrará lo que tenemos que hacer para darle solución a nuestro problema. Pero si no vamos a la palabra, ¿cómo encontramos la solución? Tú solamente hablar con Dios, pero yo no quiero escucharlo a Él. Pues entonces no voy a encontrar la solución. Necesito la solución en Él. Filipenses capítulo 4, verso 6, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Entonces, yo voy donde mi hermana Yamile y le digo, mi hermana, necesito 500,000 pesos. Ya, es que ya los necesito, ¿sí? Y la hermana de pronto me estima y dice, yo sí le puedo conseguir los 500,000 pesos, pero no ya. O sea, espéreme, ¿sí? Como que ya. Entonces dice, por nada estéis afanosos. Órenle al Señor y sepan esperar. Pídanle a Dios y sepan esperar. Denle gracias a Dios por lo que Él les va a dar, si está de acuerdo a su voluntad, ¿cierto? Entonces, órenle, denle gracias a Dios por lo que Él les va a dar. Y entonces dice, eso no está, sino dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo? Con toda oración y ruego, con acción de ¿qué? De gracias. Es como si ya lo estuviera recibiendo. Gracias Dios por lo que me estás dando. Y tal como lo pide Proverbios capítulo 3, verso 6, ¿qué tiene que hacer? Reconocerlo, dice, en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. Entonces vas a iniciar un negocio. Antes ¿a quién tiene que reconocer? A Dios, ¿cierto? Pero inicias un negocio sin la dirección de Dios y entonces después le echa la culpa a Dios que no lo bendijo. Tiene que ir, siempre Dios debe estar delante de cualquier situación. Job capítulo 42, verso 2. ¿Qué dice? Yo conozco. ¿Qué le dijo aquí Job? Yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué es lo que no hay? Dice, yo conozco que todo lo puedes. ¿Qué decía Job con esa seguridad? Yo conozco que todo lo puede. Él conoce que todo lo puede hacer. Dice, y no hay nada que se esconda, no hay pensamiento que se esconda de ti. Él conoce tus pensamientos.
No hay alguien que te conozca mejor como Él, porque Él es tu creador, Él te formó. Y dice que antes de que te formara, escribió todo en un libro. Ahí escribió todo. Él te conoce. Cada parte de ti está escrito en un libro y Él te conoce. Sabe cómo te formó. Y cuando te formó, dice Salmo 139, del 13 al 16, te formó sin que faltara nada de lo que había escrito. Todo estaba ahí. Te planeó primero. ¿Qué pasa si un arquitecto no planea el edificio que va a hacer? Se derrumba, ¿cierto? Por ahí en Medellín y creo que en Cartagena pasó eso, ¿sí? Que se planeó, se hizo, pero les faltaron unos detalles de permisos y demás cosas. Y después, ¿qué pasó? Muchos edificios de esos se cayeron y otros los tuvieron que caer porque no estaban de acuerdo a los planes del distrito, ¿verdad? Entonces, si no está de acuerdo a los planes de Dios, aunque lo subamos nosotros, después vamos a tener que derrumbarlo. No va a prosperar, no va a prosperar. Marcos capítulo 10, verso 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Él sabe cómo saldremos de la situación, pero no nos pone en una máquina de tiempo para que lleguemos rápidamente. Él nos pasa por el molino a través de la experiencia. Recuerde que Él quiere que perseveremos a través de la presión, confiando en Él durante las situaciones imposibles. ¿Cuántos creen que hoy Dios va a hacer cosas imposibles en ti? Vamos a ponernos sobre los pies. Y le voy a pedir los de alabanza, se salieron al fin, pero bueno, le voy a pedir el favor a mi hermana Jacqueline que me acompañe hoy y vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantarle a Dios. Hermanos, si me puede colocar ahí esa canción, No hay nada imposible para Dios, se lo agradezco. Gloria a Dios. Dios es bueno y quiere que Dios, gloria a Dios. ¿Cuál es el sonido? Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que levantes tus manos, le entregues todo a Dios. Y dile, gloria a Señor, Dios, sí. yo creo que tú vas a hacer hoy un milagro en mi vida. Dile, Señor, yo he venido aquí. Acuérdate que Moisés levantaba las manos cuando estaba en dificultades. Gloria a Dios. Y cuando levantaba las manos, Dios le daba victoria. Te alabamos, Señor. Hoy Dios quiere darte una victoria. Allá tú que estás en casa, te alabamos, arrodíllate, Jesús. párate, no sé dónde estés, levante las manos al Señor. Y dile a Dios, Señor, yo creo que lo que hoy es imposible para mí, es posible para ti, mi Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Señor, gracias por venir a mi vida hoy. Gracias por tocarme, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres santo y bueno, Dios, con nosotros, Padre eterno. Tu amor y tu misericordia, Señor, están ahí, Dios, para llenarnos de amor y de gozo, Padre. En tus manos, Señor, estamos unidos, Dios, en un mismo propósito, Dios. Hoy dile al Señor, quiero colocar mi cuerpo en tus manos. Este vaso que tú un día formaste y que lo hiciste perfecto sin que faltara nada en él. Señor, quien llevó nuestro dolor, Jesús resucitó. Señor, y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios.
todo es posible al que cree. Si puedes creer, dice al que cree, todo le es posible. Montañas por la fe se moverán por su poder. Señor, para ti todo es Es posible. Jesús quien venció en la Para cruz, ti todo es posible, Dios. quien cargó, Levanta tus manos al quien cielo y dile, llevó Jesús, aquí estoy. nuestro dolor. Aquí está mi cuerpo en tus manos. Dile, Jesús Señor. resucitó. Aquí está mi vida en tus manos, Y Señor. por su sangre, Aquí está mi necesidad en tus manos, sus Dios mío. heridas. Tú eres el Dios que todo lo puede y que todo lo hace, mi Rey. Nada es difícil. Solo tú tienes la solución para mi vida. para Dios. Solo tú tienes, Señor, Todo es el amor y la gracia que tanto necesitamos. Oh, Rey. Hoy abro mi corazón, Dios, para decirte, te necesito, Señor. Necesito, Dios, de tu toque, ese toque de tu espíritu hoy en mi vida, Dios. Necesito, Dios, del toque, Dios mío. Necesito, Dios, ese respaldo hoy tuyo. Señor, un día, una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado todo, como muchas veces nos ha pasado a nosotros, en médicos, y nada, Señor, había sanado en su cuerpo, Padre. Pero un día, Señor, tú pasabas por ahí como pasas hoy aquí en este lugar. Y ella levantó sus manos y decía, si tan solo tocar el borde de su manto, esos 10 mandamientos que llevaba el Señor, Padre, esa franja en su manto, y que significaban esos 10 mandamientos. Ella decía, si tan solo tocar ese borde, Dios, seré sana. Y Padre, hoy tú nos llamas, Señor, a tocar ese borde, Dios. Hoy tú nos llamas, Señor, Padre, a que nos acerquemos a ti con esa fe que tenía aquella mujer, Dios mío. Y queremos hacerlo. Queremos hacerlo, Señor. Hoy levanto mis manos. Señor, coloco, Señor, tu poder en mis huesos. Coloco tu poder en mi sangre, Dios. Recibo tu poder, Dios, en mis riñones, en mis pulmones, Señor. En mi hígado, en mi páncreas, Señor, en mi colon, Señor, en mi cabeza, Dios. Pues recibo, Señor, ese poder en mis manos, Dios, en mis dedos, en mis pies, Señor. Pues lo recibo en el nombre de Jesús. Hoy le digo al espolón, se seca ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy le digo, Señor, al cáncer se va ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy le digo, a ese dolor de cabeza se va ahora en el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh, Señor, todo se va ahora en el nombre de Jesús. Esta enfermedad se va ahora. Jehová te reprende. Enfermedad terca que se ha quedado en mi cuerpo. Hoy no me pertenece. Te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Señor, te vas de mi vida. Jesucristo me hizo perfecto y hoy está el Maestro para volverme a la perfección, Señor. Hoy toco, Señor, el borde del manto de Jesús. Señor, hoy recibo el poder de la sanidad sobre mi vida. Es Jesús Hoy quien recibo, murió Señor, en la cruz. el poder de mi salud, esa vida abundante que Cristo me prometió. Hoy recibo esa vida abundante, Señor, sobre mi hígado, sobre mi próstata, sobre mi útero, Señor, sobre mis pulmones, Señor, sobre mis riñones, Padre.
Hoy recibo, Señor, esa vida abundante en mis huesos, Padre. Hoy recibo esa vida abundante en mis arterias, Dios mío. Hoy recibo esa vida abundante en mi corazón, Dios Santo. Hoy recibo esa vida abundante en mi cabeza, Señor. Hoy recibo esa vida abundante, Señor, desde mi cabeza hasta la planta de mis pies, Dios mío. Hoy lo recibo en el nombre de Jesús. Por la Señor, fe, hoy levanto mis manos en señal de victoria, Dios. Porque hoy me has hecho sano, hoy me has hecho libre, Dios. Toda vena varice se seca ahora en el nombre de Jesús. Todo trombo, Señor, arterial se deshace ahora en el nombre de Jesús. Lo creo, Padre. La artritis, Señor, degenerativa, Señor, se va de mis manos, se va de mis brazos, se va de mis piernas, se va de mis pies en el nombre de Jesús. Señor, oh Padre eterno, hoy recibo tu sanidad, mi Señor. No me cansaré de levantar mis manos, Señor, porque allí está la victoria, Dios mío. Ahí está la victoria, mi Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dile a esta montaña de enfermedad se va de mi vida. Esta montaña de cáncer, esta montaña de lupus, esta montaña de virus se va de mi vida, Dios. En el nombre de Jesús, porque Cristo ha muerto en la cruz y se ha llagado por mi enfermedad, Señor. Ahora soy libre porque Cristo me ha hecho libre y recibo la vida abundante que Cristo me dio. Está escrito que tú llevaste ya todos mis pecados en tu cuerpo al madero y allí me hiciste muerto mis delitos y pecados. Nada puede detener hoy mi sanidad, porque ahora vivo según tu justicia, Señor. Y hoy por tu llaga, dile al Señor, hoy por tu llaga recibo mi sanidad. Recibo la sanidad sobre mi cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús. Te adoro, Dios. Te adoro, mi Jesús. Dile, yo soy sano. Soy sano. Recibo mi sanidad. Tal como esa mujer de flujo de sangre desde hacía 12 años, hoy ella fue sana y hoy recibo ese poder de Dios sobre mi vida. Hoy recibo el poder de Dios sobre mi vida. Hoy recibo el poder de Cristo, Señor, sanando mis huesos, sanando mi corazón. Dile, Señor, cántale esa canción. Dile, Señor, renuévame, 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 Señor. Señor, Jesús, renueva mi corazón. Renuévame, Señor Jesús. Dile, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Díselo otra vez, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón,
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesito más de ti. Necesitamos más de ti. Necesitamos de tu amor, de ese poder tuyo, Dios. Hoy nos vamos de aquí sanos, Dios. Hoy nos vamos de aquí, Señor, con todas las soluciones posibles, Dios mío, las que tú has hecho, porque nada es imposible para ti, Dios Santo. Nada es imposible para todo aquel que cree, dice tu palabra, Dios. Y hoy creemos que ha sido posible que tú hayas hecho un milagro en mi vida, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias, Señor. Permítanos esta semana habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Hoy te decimos a Jehová, tú eres nuestro castillo, nuestro lugar, nuestro sanador, ese Dios en quien podemos confiar, Dios mío. Gracias, Jesús, porque nos permites descansar en ti. Y Señor, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, tu sanidad, tu poder irá con nosotros hoy. En Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.